y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día que nos regalas. Señor, desciende sobre nosotras como esa brisa, como dice esta adoración. Que la presencia de tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y alumbre nuestros ojos espirituales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos estudiando el libro de Romanos. Realmente es de gran bendición para nosotros los creyentes, porque como en varias ocasiones he mencionado, el libro de Romanos o el libro a los romanos es el corazón del Evangelio. Es donde realmente encontramos, ¿sí?, lo que necesita cada cristiano. Empezamos hablando de Pablo y su identificación. Hablamos allí como una introducción de Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser, ¿sí?, ese siervo de Dios. Y a través de este capítulo 1 se resume sobre el Evangelio, ¿no? El Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y habíamos leído también sobre la ira de Dios, ¿no? Y allí en el versículo 17. Allí Pablo nos dice, en este capítulo 1, del versículo 18 al 32, por cuanto todos han pecado, ¿no? Aquellos gentiles que fueron exhortados a través de la palabra, gentiles que rechazaron al Cristo de gloria. Podemos hablar de esos judíos, ya allí nos vamos al capítulo 2, judíos que también rechazaron la verdad
ellos pensaban que las leyes, ¿sí?, establecidas por Dios los hacía justos, pero Pablo los confronta. También hemos podido ver allí en el capítulo 2 sobre que Dios es justo al juzgar a todos los hombres, ¿no? Hemos leído ese texto muy conocido ahí en el versículo 23 del capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, ¿no? También hemos podido ver en el capítulo 3 sobre la justicia de Dios que es preservada a través de la muerte de Jesús por nosotros. Hemos estudiado la justificación es solo por la fe. Bienvenida, hermana, ¿me escuchan bien todas? ¿Sí? Bárbaro, sí. Perfecto. Ya en el capítulo 4 se habló, ¿no?, que este hombre Abraham, este patriarca, había sido justificado por la fe y no por obras. Una vez justificado por la fe, ya en el capítulo 5 hablamos de el triunfo aún en medio de sufrimientos. Y ahí podemos hablar justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, el versículo 1 del capítulo 5, y allí el apóstol nos menciona que tenemos entrada, ese libre acceso al Padre. Allí el apóstol Pablo nos habla de que el amor de Dios ha sido derramado en los corazones. Allí él nos dice de que se gloriaba en las tribulaciones porque había esperanza, porque había una esperanza que no avergonzaba, que no avergüenza. Y podemos hablar de que aunque merecemos la muerte por el pecado de Adán, pero recibimos la vida eterna a través de la obediencia de Cristo. Todo ello estudiado en el capítulo 5. Dice, una vez justificados por la fe, triunfamos aún en los sufrimientos. Hermana querida, en medio de sufrimientos somos triunfadoras. Estamos en victoria. Quizás no lo entiendas en este momento, pero a medida que tú conozcas las verdades, a medida de que la luz de Cristo ilumine cada vez más tu entendimiento, entenderás de que estás en el mejor camino, el camino de la victoria. Y hoy te quiero hablar sobre la justicia en la vida cristiana, la práctica. Vamos a hablar cómo es vencer al pecado en la vida cristiana. ¿Cómo vencemos al pecado en la vida cristiana? Y este capítulo 6 se titula Muertos al pecado. Podemos hablar del apóstol Pablo, ¿sí?, que en el capítulo 5 él habla de la doctrina de la justificación. ¿Y qué significaba la justificación? Bueno, esa doctrina de la justificación nos dice que Dios nos ha declarado justa ante los ojos de Dios. Y todo por los méritos de Cristo Jesús. Por ello que podemos practicar la justicia en nuestra vida cristiana. Pablo le habla a los justificados. En este capítulo 6 les habla a aquellos creyentes que han sido justificados y que pueden vencer al pecado. Ya en este capítulo 6, Pablo comienza a hablar de la santificación, de la regeneración. Y esto, queridas hermanas, ¿lo produce quién? Lo produce la justicia verdadera de Dios. ¿Y a quién se lo produce? Al creyente, al cristiano, al Hijo de Dios. Por ello que Pablo comienza a introducir en este capítulo 6 un argumento, él deseaba demostrar, él deseaba convencer a aquellos cristianos allí de Roma que habían sido justificados por Dios y que podían experimentar la santidad. Muchas veces se ha sabido decir, no, ¿qué vas a hacer santa tú? Se te han reído en tu cara cuando tú quizás dijiste, mira, yo soy santa porque mi Padre es un Dios santo, ¿no?
y a lo mejor alguien se te ha reído en la cara, pero se ríen en la cara porque no tienen el conocimiento y no entienden el concepto de santidad. Santidad significa apartado para Dios. Y hermana querida, tú desde que decidiste venir a Cristo, eso es lo que ha sucedido. Tú misma te darás cuenta en tu vida, ya tú, si bien es cierto, estás en este mundo, pero ya hay cosas que ya no te van atrayendo. ¿Por qué? Porque el Señor te ha apartado para Él. Eres para Él importante. Él te ha sacado de algo monótono, de algo que estabas allí. Él te llevó a otro lado. Él te llevó a Él. ¿Esto quién lo produce? El Señor. ¿Y a quién se lo da? Al verdadero creyente. Por ello que Pablo comienza en este capítulo 6 a hablarle allí a aquellos hermanos en Cristo. Fíjate también hablándole a aquellos corintios, les dice ya en el versículo del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¡Aleluya! Miren, Pablo acá menciona una lista, una de sus tantas listas de pecados gravosos. Fíjense que los corintios habían caído en todo esto. Eran ladrones, eran ávaros, eran borrachos, maldicientes, adúlteros, idólatras, afeminados. Fíjense, tantas cosas. Estafadores. Y Pablo les dijo, no heredarán el reino de Dios. Hermana querida, aquel o aquella que no ha sido justificado por Dios, aquel o aquella que no ha sido declarado justo por Dios, por no creer en la obra de Cristo, lamentablemente está viviendo en una injusticia. Y dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pablo es muy contundente con sus palabras. Y a veces estos mensajes pues afectan a muchos, ¿no? Porque a muchos no les gusta escuchar estas verdades. Trae miedo, trae como, ¿no? Un poquito de terror, de decir, wow, no. Entonces, ¿no? Y se comienza a pensar muchas cosas. Pero el apóstol Pablo, ¿sí? Tenía que enfrentar a sus críticos. Porque sabes que en ese momento habían muchos que se le oponían al apóstol. Los judaizantes, por ejemplo, aquellos que creían en las leyes y aquellos que creían de que la ley era más que la gracia. Y realmente la ley de Dios es muy importante. Pero hermanas queridas, es un estandarte que es muy difícil lograr, porque nadie ha logrado cumplir con los 10 mandamientos. Solamente Cristo lo pudo hacer. Entonces, realmente el termómetro es muy grande para alcanzar a cumplir las leyes de Dios. Si comenzamos a hablar del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y ahí quedamos muchos, ¿no? Porque es una ley que por allí no se cumple. Entonces, de alguna manera violamos las leyes de Dios. Pero bendita gracia, ¿no? Como bien lo menciona el apóstol Pablo, bendita gracias. Y él les habla, ¿no? No heredarán el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la esfera de salvación donde Dios gobierna como rey sobre todos los que le pertenecen por la fe. Y todos aquellos que están en la espera. Hermana, tú esperas y yo espero en el Señor. Llegará ese día que ese reino se va a hacer realidad y que tú y yo la vamos a disfrutar. Amén.
Porque esa es nuestra esperanza. Nosotros no esperamos que este mundo cambie, aunque lo anhelamos. ¿Quién no anhela que hayan menos violadores, menos asesinos, menos drogadictos? Hablamos con mi hermana sobre la droga, cómo lamentablemente destruye la mente de ese joven, de esa señorita, de ese varón. Es triste ver cómo la gente se somete a ese vicio, hermanas. Y hablo de la droga por no hablar del alcohol y tantas otras cosas. La pornografía. Entonces vemos aquí a un Pablo, a un hombre de Dios, y como siempre digo, ¿no? Él se para firme y él habla, ¿no? Y él le dice en el capítulo 6 del versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjense, ¿no? Él, de una manera muy quizás sarcástica, ¿no? Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, mira, ¿sabes qué? Sigamos pecando. Sigamos haciendo lo malo como lo hacíamos antes. Hagámoslo ahora. Sigamos, vamos a hacerlo. Sigamos en esa condición. Fíjense que Pablo, para mencionar esto, recordaba su vida pasada. Él era un fariseo y él quería cumplir la ley a toda costa, pero no pudo, no lo logró. Por ello que él con esa experiencia del pasado, con esa mochila que él llevaba a sus espaldas del pasado, de todo lo que él había hecho en contra de la iglesia de Cristo y en contra de muchos cristianos, hermanas, él se para y se anticipa ante todos los críticos que habían en ese momento. Fíjense que él había dicho ahí en el capítulo 5 de este mismo libro, en el versículo 20 y 21, él menciona allí si tú lo lees, está ahí bien cerquita del capítulo 6, dice ahí en el versículo 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense esas declaraciones de Pablo. La gracia abunde, esa bendita gracia. Y esta declaración pues había traído pues revuelo, ¿no? A esos críticos que querían tomarse de ello para comenzar a transgiversar la palabra de Pablo y comenzar a decir, bueno, entonces este hombre lo que está enseñando es que hay que pecar. O sea, le da puerta abierta al pecado. Si bien es cierto, la ley evidencia el pecado, pero ese no era el propósito que Pablo estaba mencionando en ese momento. Él lo que estaba mostrando era realmente una redención a través de la gracia de Dios por haber declarado justo al pecador. Él lo que estaba hablando de esta enseñanza que muchos querían transgiversar, él lo que decía más bien era la grandiosa gracia de Dios. Y es por ello que él sigue diciendo, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice en el versículo 2, en ninguna manera, dice Pablo. O sea, lo que él les estaba diciendo, miren, ustedes creen que tienen que pecar y ustedes dirán, pues, Dios me da la oportunidad de pecar, ofrecemos la oportunidad a Dios, pues, para que Él muestre su grandeza, su gloria, a través de lo que nosotras pecamos, o de lo que nosotros pecamos. Entonces, quiere decir que podemos pecar una y otra vez. Y creían que Pablo alentaba el hecho de pecar.
No, sí Pero me ha ese no venido. era el mensaje del Me apóstol lo Pablo. iba a preguntar. Por ello él dice en ninguna En manera. el ratito. Y saben que literalmente esta palabra en ninguna manera lo que estaba queriendo decir es que Ahí está en el nunca ratito. sea así. Nunca sea así. De ninguna manera. De ninguna manera, dice Pablo. O sea, yo me pongo en contra de aquellos que piensan que porque la gracia abunda, tienen que pecar y pecar y pecar. ¿Saben que esta expresión de en ninguna manera, el apóstol Pablo la usó 14 veces? Y esta expresión fue una expresión muy enérgica, o sea, muy contundente. Pablo cuando dice en ninguna manera es porque él estaba indignado. Indignado frente a todos aquellos que pues afirmaban, ¿no?, que podían pecar deliberadamente. Pablo dice, ¿no?, ahí en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él?, dice el apóstol. Y esta parte donde dice hemos muerto al pecado nos hace entender que no es que él se está refiriendo a una lucha diaria, ¿no? Fíjense que todos los días, ¿no?, lidiamos con el pecado, ¿sí?, las tentaciones. Todos los días hay algo que tenemos que dejar, ¿no?, renunciar para, ¿no?, agradarle a Dios y comenzar a hacer lo bueno, lo correcto. Pero Pablo no se estaba, cuando él dice hemos muerto al pecado, no se estaba refiriendo a esa lucha diaria o constante contra el pecado, sino que él se estaba refiriendo al acontecimiento maravilloso, glorioso, que fue una vez y para siempre. Cristo en la cruz. Cristo entregando su vida por los pecadores. Y es por ello que en el versículo 11, si tú lees de este capítulo 6, el apóstol dice, ¿no?, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos, dice, y que ya lo vamos a entender ese texto. ¿Qué quiere decir consideraos? Entonces, qué importante, ¿no?, es entender que Pablo nos enseña acá algo que para nosotros es muy valioso. ¿Perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. Y es que de ninguna manera tenemos que abrazarlo. Si bien es cierto, y Pablo lo va a mencionar y da acá una explicación, que estamos como encapsulados en un cuerpo, en una carne pecaminosa, porque todavía estamos en este mundo y luchamos contra eso. Pero llegará el día que estos cuerpos serán transformados en cuerpos de gloria y donde el pecado ya no va a existir, hermanas. Entonces, aquí él da una explicación en cuanto a lo que el estar en Cristo nos lleva a morir al pecado. Pablo siempre menciona el estar en Cristo Jesús, el estar en Cristo, el que murió en nuestro lugar. Y como dice, ¿no?, acá en el capítulo 5, versículos 6 al 8, allí nomás, al ladito, 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Aún éramos pecadores, pero Él entregó su vida por los pecadores. Entonces, si Cristo murió, nosotras tenemos que entender que tenemos que morir al pecado. Somos contadas como muertas al pecado con Él. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir en este texto que dice hemos muerto al pecado. Y en este mensaje del capítulo 6, el apóstol Pablo
comienza a explicar sobre este tema y comienza a respaldar su mensaje. Realmente la idea del cristiano, la idea de aquella persona que ha tomado la decisión de seguir a Jesús, la idea es que no tiene que perseverar en el pecado. Porque si ese cristiano o esa cristiana está perseverando en el pecado, eso lo pone en una condición totalmente contraria al Evangelio. Porque el Evangelio, hermana querida, que son las buenas noticias, nos hablan de una vida nueva en Cristo Jesús. Y si el cristiano decide no entender esa parte y decide perseverar en su pecado, bueno, lamentablemente está en contra de las verdades de Dios. Por lo tanto, quizás no es un verdadero cristiano o una verdadera cristiana y posiblemente no ha nacido de nuevo y posiblemente no ha sido justificada, ni mucho menos santificada y mucho menos regenerada. Y por lo tanto no hay salvación. Y por lo tanto, ¿qué espera? Un camino denso y oscuro a una eternidad sin Cristo. Entonces tenemos que comprender que este mensaje, hermana querida, y que hay que detallar muchos puntos, lo principal de esto es que debemos anhelar no perseverar en el pecado. Si hay cosas que tienes que acomodar en tu vida, si hay cosas que tienes que renunciar, si hay cosas que a lo mejor tú sabes que no están bien, tienes que comenzar a modificar con la ayuda del Señor. Tienes al Espíritu Santo para ayudarte, no estamos solas en este caminar. El Santo Espíritu está en nosotras y nos ayuda. ¿Qué hace el pecado? El pecado destruye. El pecado es como algo corrosivo que nos ensucia, nos contamina, nos destruye. Y Pablo dice, hemos muerto al pecado. Hemos muerto a esa influencia del pecado. No debemos desear vivir más en él, nunca más. Pablo literalmente está diciendo eso, de ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, viviremos en Cristo Jesús. Entonces ya aquí en el versículo 3, dando él una pequeña explicación, él dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol? Y acá cuando está hablando de un bautismo, hermana querida, no está hablando del bautismo que hemos hecho, ¿no? Identificándonos con Cristo, donde fuimos sumergidas en el agua. Específicamente no está hablando de ese bautismo. Aquí cuando él usa esta expresión de bautizados, él está hablando en un sentido metafórico. Es como decir que alguien ha sido sumergido, pero no en agua, como fuimos sumergidas todas las que nos hemos bautizado, sino sumergidas en Cristo. Sumergidas en Cristo. Hemos sido bautizadas en Cristo Jesús. Así como, por ejemplo, cuando nos sumergimos en el trabajo, en el estudio, en la familia, ¿no? Damos todo por la familia. O quizás damos todo por el estudio. Bueno, los cristianos, los creyentes, tú y yo, al depositar nuestra fe para salvación en Cristo Jesús, hemos sido sumergidas en Él. ¿Sí? En el sentido espiritual, hemos sido sumergidas en Cristo. Por ello que nos identificamos con Él, estamos unidas a Él. Nos identificamos en Cristo Jesús. Por ello qué glorioso y qué importante decir somos cristianas, le pertenecemos a Él, somos unidas a Él. Por ello que, si bien es cierto, el bautismo en agua
muestra una realidad, ¿no? Cuando somos allí introducidas, morimos, ¿sí? Hemos sido sepultadas y luego, ¿no? Salimos del agua y habla de una resurrección, salimos a una nueva vida. Eso es una realidad porque cada una ha pasado por el bautismo. Pero lo que Pablo está queriendo decir es que hemos sido bautizadas, sumergidas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, qué importante, hermano, que tú puedas comprender que has sido unida por la fe a Cristo. Y que esto simboliza la muerte y sepultura del Señor. Y que se convierte en una realidad cuando tú muestras una vida nueva. No hay nada más contrario de que decir de que hemos sido bautizados en Cristo y nuestra vida no ha sido transformada. Hoy yo puedo dar fe de que tu vida ha sido transformada. Tu vida está siendo transformada. Tú ya no eres la misma de antes. Yo ya no soy la misma de antes. Cristo en nosotras. Por la fe, Cristo en nosotras. Y cuando hablamos de esa vida nueva, estamos hablando de la regeneración. Nos unimos en resurrección y esto habla de regeneración. Y podemos leer ese texto muy conocido de Ezequiel 36:26, cuando habla de que Él pone, ¿no? Derrama aguas limpias, pone un nuevo corazón, quita el corazón de piedra. O cuando hablamos de 2 de Corintios 5:17, que dice que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Un cristiano que está unido en Cristo vive en vida nueva. El pecado que caracterizaba la vieja naturaleza, en Cristo, su justicia, nos lleva a caracterizarnos en una vida nueva. Ya nuestras vidas son nuevas, son cambiadas, son regeneradas, son transformadas. Aleluya, gloria al Señor. Hermana, eso nos tiene que llenar de gozo. Eso nos tiene que llenar de paz, de saber que en Cristo recibimos beneficios. Ya no somos las mismas de antes. Nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son transformadas. Y así caminamos y así seguimos y damos testimonio de nuestra fe. Y Pablo sigue diciendo allí en el versículo 6, él dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, aleluya. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, versículo 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, hermana. El apóstol Pablo parecía que hablaba como un trabalenguas, pero qué verdad dice en estos textos. Ya el viejo hombre, ¿qué es el viejo hombre? Es una identidad no regenerada. Ese es el viejo hombre que vivía en nosotras. El viejo hombre, no por una edad, no porque es un viejo en edad, no porque tiene 70, 80, no. Pablo no está hablando de ese viejo hombre. Pablo está hablando de ese viejo hombre de pecado, ese pecado que desgasta, ese pecado que es inservible en la vida de un cristiano. Sabes que tu viejo hombre y mi viejo hombre murió con Cristo cuando Cristo fue a la cruz. Y hoy la vida que disfrutas tú y la vida que disfruto yo es dada por Dios. El Señor nos ha dado una nueva vida, una vida regenerada en Él. La vida de Cristo en ti, en mí,
Y lo dice Gálatas 2:20. Dice que hemos sido crucificados con Cristo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, todo creyente ha sido movido en la condición que se encontraba no regenerada, ha sido movido a una vida regenerada. Por ello que ese viejo hombre ya no se tiene que enseñorear, ya no tiene que influenciar esos malos hábitos, eso que por allí te quiere atrapar, ya no tiene que influenciar, porque tú estás en Cristo. Hay una nueva naturaleza, la naturaleza divina de Dios. Amén, hermana. Y tú tienes que vivir en ese disfrute del estar en Cristo Jesús. Nuestro viejo hombre murió con Cristo y la vida que disfrutamos hoy es dada por nuestro Dios Todopoderoso. Este cuerpo, sí, a veces es influenciado, ¿no? Por algo que no queremos hacer, pero terminamos haciendo. Y caemos en algo que nos debilita, que se llama pecado. Y este cuerpo es un cuerpo temporal, hermana querida. Por ahora todavía está por allí ese mentiroso, engañador. Y a través de sus acechanzas y de sus tentaciones nos induce a pecar, y este cuerpo se presta al pecado. Tú como cristiana no tienes dos naturalezas. A veces el cristiano cree que tiene naturaleza vieja y naturaleza nueva. No es así. Si tú estás en Cristo, tú tienes una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza, el Espíritu Santo opera. Esa nueva naturaleza es la que tiene que dar frutos, la que tiene que mostrar los dones, la que tiene que mostrar todo lo que viene recibiendo del Espíritu Santo. Él es santo y quiere que nosotros seamos santos. Por ello, qué importante nuestra relación con el Señor. Qué importante nuestro caminar en Cristo. Qué importante entender la palabra, hermanas. ¿Saben por qué muchas veces, y bueno, siempre lo digo, ¿no? ¿Por qué muchas veces no hay resultados? Porque ¿saben qué sucede? No hay obediencia. No hay obediencia a la palabra. Y al no haber obediencia a la palabra, no hay entendimiento de la palabra. Cuando no entendemos la palabra, por supuesto que no la vamos a obedecer, porque no la entendemos. La única manera que tú entiendas la palabra es estudiándola, escudriñándola, y el Espíritu Santo guiándote. Yo siempre digo, me acuerdo en mis primeros comienzos, el maestro, un maestro muy para mí valioso realmente, nos decía: hagan un esfuerzo, cómprense una Biblia de estudio, una Biblia con comentarios bíblicos para que puedan entender cada texto. Hoy, hermanas queridas, hay un avance tremendo en la tecnología. Hay una manera de entender los textos bíblicos con comentarios. Obviamente no te vas a quedar con el comentario de un hombre, pero sí te va a arrojar un poco de luz, y tú, a medida que ores, vas a entender la palabra de Dios. ¿Por qué a veces fracasamos en lo que hacemos? Porque no hay palabra de Dios y porque no hay obediencia a la palabra. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: el que me ama guarda mis mandamientos. Y el guardar los mandamientos habla de obedecer su palabra. ¿Por qué las vidas no cambian? ¿Por qué las vidas no son transformadas? Porque no hay obediencia en la palabra, sencillamente. Por ello, la importancia de obedecer la palabra para poder ver los resultados que queremos. Y cada uno decide, hermana, cada uno decide obedecer o obedecer a la carne y al pecado, ¿no? Que es lamentable. Entonces, dice, ha muerto. En el versículo 7, fíjense que Pablo dice, ¿no? Porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. Ha muerto, dice. ¿Y cómo muere? A través de la unión con Cristo. Ese creyente ha sido justificado del pecado. O sea, ha recibido libertad. Nunca más va a estar bajo el dominio y control de ese pecado. Quiere decir de que podremos seguir a lo mejor debilitándonos a medida que vamos caminando en este caminar con tanta contaminación, pero ya no vamos a amar el pecado, porque ya estamos unidas a Cristo. Y la santidad que Él irradia se transmite a través de su Espíritu Santo en nosotras. Por lo tanto, ya no vamos a amar al pecado, aunque este nos haga a veces la mala pasada. Y dice en el versículo 8, viviremos con Él. Viviremos con Él. Aquí el apóstol nos está diciendo que no solo viviremos en la presencia de Cristo cuando estemos en la eternidad con Él, sino que aquí, mientras que estemos en esta tierra, ¿sí? Mientras que estemos aquí caminando, todavía podemos vivir en santidad. Podemos vivir en santidad. Hermanas queridas, esto nos habla de una consagración. Una consagración. El tomar una decisión día a día. Por eso que aquí en el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ya no se enseñorea. ¿Por qué? Porque Cristo controla. El señorío de Cristo domina. Y dice en el versículo 11 y 12, allí unos textos más, dice el apóstol Pablo, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hermana querida, la gracia te capacita a morir al pecado. La gracia del Señor. Ya no se enseñorea más el pecado. Cuando hablamos de enseñorear, estamos hablando de dominar, de controlar. Ya el pecado no te va a controlar, ya el pecado no te va a dominar, porque estás en Cristo. Hermanas, Jesús murió una vez y para siempre. Su muerte no se tiene que repetir todo el tiempo, como Israel, que tenían que presentar los animalitos, cada pecado, animales, otro pecado, animales, otro pecado, animales, y ahí los sacrificios de animales. Cristo fue a la cruz una vez y para siempre, y en esa muerte abolió el pecado. Su muerte no tendrá que repetirse nunca más. Por ello que Él nos llama a vivir para la gloria de Dios. Consideraos, dice Pablo, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra. Hoy el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿perseveraremos en el pecado? Listo. ¿Quién no entiende eso? Vamos a perseverar. Si ya estoy en Cristo, ¿voy a seguir haciendo lo incorrecto? De ninguna manera, nos dice el Señor a través del apóstol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer la Escritura y pedirle
pedirle al Espíritu Santo que me revele esa verdad para que yo ya no siga cayendo en aquellas debilidades que no nos ayudan a crecer. Por ello Pablo dice, consideraos vuestros cuerpos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. O sea, ya no tiene que reinar. Antes, cuando Cristo no había llegado a tu vida, el pecado reinaba, pues, ¿no? En mi cuerpo reinaba. Y me llevaba, y me dirigía, y me controlaba, ¿no? Y ahí se enseñoreaba. Pero cuando Cristo vino a mi vida y me cambió de identidad, y permitió que nazca de nuevo a una nueva vida en Él, ya pues no tiene que reinar eso. Y cada día tenemos que renunciar a aquello que no está bien, que no es correcto. Porque es el Espíritu Santo el que dirige nuestras vidas. Entonces, cuando Pablo dice acá en el versículo 12, el cuerpo mortal, se está refiriendo a nuestra mente, porque todo lo que entra en la mente es aquello que dirige el alma. ¿Por qué el alma? ¿No? ¿Qué tenemos en el alma? En el alma tenemos la mente, tenemos el corazón, tenemos las emociones y tenemos la voluntad. Entonces, si yo no cuido mi mente y dejo que a mi mente entren cosas que no son verdaderas, bueno, eso va a entrar a mi mente y por lo tanto va a dirigir mi corazón y por lo consiguiente me va a llevar a tomar decisiones incorrectas en mi voluntad. Y al hacer mi voluntad, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero todo creyente que vive en la gracia de Dios es capacitado para esforzarse y cumplir lo que el Señor nos demanda en su palabra. Es el Espíritu Santo que nos capacita a cumplir las verdades de Dios. Y el versículo clave, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Pablo, del versículo 15 al versículo 23, que es lo último que hemos leído, nos dice claramente, ¿pecaremos? ¿Seguiremos pecando? Y dice, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y dice él, porque ustedes han sido entregados a aquella doctrina, hablando la doctrina de Cristo, han sido entregados a ella y ahora son libertados del pecado. Entonces, dice aquí un comentario. Este versículo describe dos absolutos inexorables. La primera es la muerte espiritual, es el pago por la esclavitud de todo hombre al pecado. Y lo segundo, la vida eterna es un regalo gratuito que Dios da al pecador que no lo merece por el simple hecho de haber creído en su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y cuando Pablo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, está hablando de esa vida eterna que es un regalo gratuito. Tú ni yo lo merecíamos, pero al Señor le plació a través de su Hijo Jesucristo y por haber puesto nuestra fe en Él, darnos ese regalo de vida eterna por el solo hecho de creer en el Señor Jesucristo. Vuelvo a decir lo que dijo Pablo en el versículo 1, versículo 2, perseveraremos en el pecado. Y energéticamente, ¿no? Pablo dice, de ninguna manera. Y así, hermanas, de ninguna manera. Examinemos nuestro corazón. Me da
Pidámosle al Espíritu Santo. ¿En qué estoy errando al blanco? Dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos la vida eterna, hermanos. Gratuitamente, no te costó nada ni a ti ni a mí. Al Señor le plació por creer en su Hijo Jesucristo. Y es por ello que nuestra vida se tiene que tornar a una vida en santidad, una vida de santificación. Desear cada día más de Cristo, parecernos más a Él y renunciar a todo aquello que se le opone. No estamos solas en este caminar. El Espíritu Santo mora en nosotras y es Él el que nos ayuda a seguir caminando en este camino de santidad hasta que lleguemos a la estatura, como dice la palabra, y hasta que Cristo venga a buscarnos. Cuando el pecado ya sea exterminado, ya no reine más. Pero mientras que todavía estamos aquí, sigamos perseverando para agradarle al Señor. Amén. Así que termino con esta oración. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Tu palabra que siempre es viva y es eficaz. Y Pablo nos confronta con el pecado. Nos dice claramente que de ninguna manera perseveraremos en él. Hoy, Señor, antes de terminar esta enseñanza, te pedimos perdón por nuestros pecados. Quizás desde que nos levantamos te hemos ofendido. Una palabra, un pensamiento, una actitud, una actitud incorrecta, una conducta que no te agrada. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hay orgullo en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si no nos esforzamos para crecer en ti. Perdónanos, Señor, si realmente no somos diligentes en conocer tu palabra, en estudiarla. Perdónanos, Señor, si a veces caemos en la negligencia. Perdónanos, Señor. Hoy te rogamos con todo nuestro corazón que nos despiertes y nos avives. Pablo le dijo a los corintios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a energizarnos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a apasionarnos en tu palabra, a que ese fuego no se apague, a que arda nuestro corazón por ti, a que nada de aquello que quiera separarnos de ti quiera controlarnos, sino todo lo contrario, Señor, que podamos ser hijas tuyas, fieles en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos y en todo lo que pensemos. Ayúdanos. Necesitamos de ti y te anhelamos, Señor Jesús. Gracias porque hoy una vez más aprendimos que no tenemos que perseverar en el pecado, sino todo lo contrario. Si estamos en Cristo Jesús, anhelaremos vivir en esa santidad y prepararnos para ese reino venidero que no está muy lejano. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y amén. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir.
desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir.